a continuar con nuestro ciclo de ciclos y toca ahora turno hablar del ciclo while. El ciclo while, o también llamado bucle o loop, es el segundo ciclo más utilizado en MATLAB. Segundo porque el primero es el ciclo for. Y bueno, aunque se encuentran otras plataformas, al igual que el ciclo for, este ciclo tiene algunas desventajas con respecto al ciclo for. Y ahorita los vamos a enumerar. Con su uso se pueden obtener resultados también similares al ciclo for, pero no todos. Hay algunas limitantes. En el ciclo while, el programador no define de manera directa cuántas veces se va a repetir el ciclo, mientras que en el ciclo for sí, sino que el ciclo se va a repetir hasta que cierta condición, que es la condicional simple que se pone al inicio, es satisfecha. Ahora, ¿qué pasa si esta condición nunca se satisface? Bueno, pues el ciclo se va a tornar un ciclo infinito, se va a repetir infinitas veces para tratar de satisfacer dicha condicional. Y si no se satisface nunca, pues entonces el ciclo no termina. Entonces vamos a ver que se puede trabar el programa. Y bueno, en el ciclo while, bueno, algunas diferencias con el ciclo for que presenta es que el número de pasos que se van a definir en el ciclo for viene dado por el punto final hasta donde quieres que termine el vector guía, que va a ser el contador, el punto desde el cual vas a iniciar, el intervalo en el cual va a ir avanzando, más una unidad. Cuando el número de pasos tiende a infinito, esto es despreciable y nada más nos quedamos con esto. Y eso es lo que encontramos en algunas sumatorias. Y bueno, eso es porque nosotros con la construcción de vectores recordemos que se hace de esta manera. Esta es la manera más clásica de construir vectores, tanto para el ciclo for como para otros usos. Y bueno, entonces, continuando con esto, mientras que en el ciclo while, el programa es quien determina el número de pasos que se llevan a cabo para satisfacer dicha condición. El contador se reinicia cuantas veces sea necesario mientras que la condición no sea satisfecha. Y entonces, por ejemplo, cuando ponemos la condicional, aquí en el ciclo for, nosotros ponemos directamente el vector que va a ser el contador que nosotros vamos a utilizar para llevar a cabo el número de pasos. Mientras que en el ciclo while, nosotros tenemos que poner el contador aquí en 0 y a partir de 0 necesitamos llevar a cabo una condicional simple que hay que satisfacer y aparte hay que ponerle un acumulador. Mientras que el acumulador aquí en el ciclo for no es necesario. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí en este loop o en este ciclo while, lo único que vamos a hacer es hacer una lista de todos los valores, desplegar los valores que puede tener la variable a partir desde 0 hasta que lleguemos a 5. Y entonces simplemente tomamos estos criterios. Esto es para, ya saben, para limpiar la pantalla, eliminar variables que no hemos usado. Iniciamos nuestro contador en 0 y ese es el criterio que vamos a utilizar como guía para saber cuántas veces se va a reiniciar el ciclo. Y este es el acumulador. Nosotros necesitamos ir acumulando todos los valores hasta que esta condición sea satisfecha y finalmente se termina el ciclo. Y le damos ejecutar. Y ahí vemos que entonces aquí estamos únicamente desplegando el contador. Bueno, lo estamos desplegando porque no le pusimos punto y coma. Porque si le ponemos punto y coma ya no se despliega nada. Aunque ya terminó el ciclo. Aquí lo vemos porque el ciclo termina. ¿Qué pasa si nosotros no especificamos bien? Aquí hay un grave problema. Si nosotros, por ejemplo, iniciamos aquí en 6, el 6 siempre va a ser mayor que 5. Entonces, cuando yo ejecute esto, pues no va a desplegar nada. Directamente me voy al valor inicial, que era 6. O bien, si entonces mi criterio es
imposible de alcanzar, por ejemplo, que este sea -1. Entonces, esto se va a ir al infinito. Y aquí lo vemos, porque aquí hay que pausarlo, no nos dice ejecutar, sino pausar directamente. Y entonces precisamente hay que detenerlo, porque si no, nunca va a acabar esto. Entonces hay que tener mucho cuidado de especificar bien la condición que queremos que se ejecute para que se lleve a cabo el ciclo, porque si no, nunca vamos a lograr el propósito de dicho ciclo. Eso es muy importante y un aspecto a tomar en cuenta en el ciclo while. Bueno, ok, entonces este es el diagrama de flujo del ciclo while. El ciclo while, al igual que el ciclo for, se representa con un hexágono, la condicional que abre el ciclo. Y nuevamente debemos de aplicar siempre que si esta condición se cumple, se lleva a cabo entonces la función del acumulador. Y ya el acumulador se compara nuevamente con la condición inicial, y si esta todavía no es satisfecha, ya se vuelve a repetir el ciclo, y ya cuando ya no es necesario, entonces el ciclo termina. Y siempre es necesario definir un contador con el neutro que corresponda, ya sea aditivo o multiplicativo, dependiendo si este ciclo está diseñado para acumular algebraica o exponencialmente o geométricamente. Y bueno, en el ciclo... Ay, perdón, me regresé demasiado. Aquí vemos también otro ejemplo de acumulación, que es el que habíamos visto en otra diapositiva de los acumuladores, cómo se van sumando. Este es cuando tengo una acumulación algebraica. Vamos a hacer un ejercicio, realizar un programa que despliegue en forma de lista los valores del 1 al 100 usando el ciclo while. Entonces, para este propósito, lo que vamos a hacer únicamente este es el título del programa que vamos a realizar, que despliegue los valores del 1 al 100. Nuestro contador, que va a ser el neutro aditivo que vamos a utilizar, es a igual con 0, donde vamos a iniciar nuestro contador. Y vamos a terminar la lista hasta el 100, que es lo que nos pide el programa. Y de aquí entonces vamos a ir acumulando los valores. Aquí en el acumulador pues le puse A, desde el inicial, que va a ser 0, y de 1 en 1. Y entonces ya nada más le pedimos que me despliegue los valores. Y así ya no va a aparecer como en el ejemplo anterior, que era A igual con tanto, A igual con tanto. Sino aquí ya es más específico y solamente me van a aparecer los valores que requiero. Y así están los valores ya en forma de lista. Y es un programa para desplegar los valores del 1 al 100 en forma de lista, y ya están así. Y entonces es así como puedo utilizar ya los valores para... Bueno, puedo utilizar el acumulador para desplegar una serie de valores. Y esto lo puede hacer con varias variables. Bueno, aquí está el ejemplo que estamos viendo. Este es el diagrama de flujo, donde definimos hasta dónde queremos que llegue, desde dónde queremos que parta nuestro contador, que en este caso sería desde 0, para que me despliegue el primer valor, que es 1, porque aquí le estoy sumando 1. Si aquí yo le pongo 1, entonces el primer valor que me va a desplegar aquí va a ser 2. Algo importante que no he mencionado es que sí influye mucho el orden en el que los pones en el ciclo. Por ejemplo, si yo pongo aquí antes, eso significa que entonces primero me va a desplegar el valor de A y luego va a ser la sumatoria. Eso significa que este ciclo no va a iniciar en 1. Bueno, más bien, el primer valor que me va a desplegar de A no va a ser el 1, sino que va a ser el que tenía inicialmente, que es 0. Y ahí está, ese es el valor que me va a desplegar. El valor de 100 ciertamente sí lo alcanzo, sí lo voy a alcanzar, pero aunque lo alcanzo, el momento en el que lo alcanzo es posterior a la instrucción de desplegar el valor. Entonces, por eso sí es importante poner adecuadamente el orden de las instrucciones de acuerdo a lo que queremos que nos muestre. En este caso,
pues podríamos, por ejemplo, si queremos que muestre el 100, podríamos ponerle aquí a 101 y ya con eso va a llegar a 100. Pero recordemos que aquí me lo va a desplegar desde 0. Y aquí ya llega a 100, pero estoy partiendo desde 0. Entonces depende que se desee que se haga en el ciclo. Son las instrucciones que nosotros vamos a poner y el orden en el que las vamos a poner. Bueno, entonces definimos el neutro aditivo, en este caso que fue A igual con 0. Entonces se empieza a comparar este valor de A. A es menor a 100, en este caso el primer valor es 0. Dices, pues sí, 0 es menor a 100, entonces como sí es verdadero esto, voy a aplicar de que a le voy a aumentar un valor de 1. Y entonces vuelvo a comparar, y si nuevamente es menor a 100, le vuelvo a sumar 1. Y si A es igual a 100, entonces esta inecuación o esta condicional ya no se cumple. Y entonces, como ya no se cumple, entonces lo que voy a hacer es desplegar el valor de A y ya termino. Con eso el ciclo. Y bueno, ya nada más para terminar este video, algunas diferencias que hay entre el ciclo for y el ciclo while. En el ciclo for, la condición es un vector. En el ciclo while es una condicional o una preposición matemática simple. Recordemos que todas las preposiciones matemáticas simples tienen una complementariedad tricotómica. Es decir, si yo estoy aquí diciendo que A debe de ser menor que 1, la complementariedad tricotómica es que A sea mayor que 1 y que A sea igual con 1, que A sea mayor que 1 y que A sea igual con 100, igual con 100 y mayor que 100. Entonces, cuando se cumple lo otro de la complementariedad tricotómica, es cuando me voy a esta opción y entonces es cuando ya despliego el final del ciclo. Eso es importantísimo, tener en cuenta que existe la complementariedad tricotómica. Mientras que en el ciclo for esto no es tan necesario porque lo puedo especificar en el vector. En el if también, cuando utilizo el if and, también en esa condicional también estoy utilizando preposiciones matemáticas. Entonces también se da una complementariedad tricotómica. Eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Bueno, en el ciclo for solo se utiliza un número neutro para el acumulador, mientras que en el while se necesita uno para el acumulador y otro para el contador. Entonces es muy común utilizar dos números neutros al inicio del ciclo while, mientras que del ciclo for normalmente nada más es uno. Eso no significa que sean únicamente dos. Dependiendo del proceso que esté llevando a cabo, pueden ser dos o más, o incluso una más uno, pero dependiendo de qué trata el proceso. Vamos a ver más ejemplos en otros videos. Y bueno, tercera diferencia, en el ciclo while el contador se puede seguir trabajando dentro del ciclo como una función que depende del neutro que se pone antes de que inicie el ciclo. Y esto es muy importante porque entonces siempre vamos a depender del neutro que pongamos antes del ciclo para poder trabajar. Eso es muy importante. Vamos a ver más ejemplos en otro video. Por el momento es todo. Muchas gracias.